Buenas noches con todos. Eh, Vamos a iniciar, por favor, con el tercer tema. Mm, mm. Les voy a ir tomando la asistencia ya. Eh, García, García no está. Criollo, Buenas noches, dice presente. ya. Cedeño, Buenas noches, Lisa presente. ¿usted es Cedeño? ¿Qué nombre? Evelyn. Disculpen. Señora Evelyn. Evelyn, ya. Eh, Consa, Consa está presente. Sí, Lisen, buenas noches. Presente. Buenas noches. Meneses, Meneses, Meneses no está presente. Cedeño Jennifer, Cedeño Jennifer, Presente, Listen. ya. Guamán Jennifer, Buenas noches, Lisa, presente. ya. Urresta, Presente, Lisa, buenas noches. Urresta, Presente, Lisa, buenas noches. buenas noches. Eh, Cedeño Fernando, Buenas noches, presente. Velasco Natalie, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Vargas Kenia, Vargas Palma o Palma Kenia, ¿cómo era? Perdón. Profe, buenas noches. Palma Vargas. Buenas noches. Palma Vargas, ya, Sí, Palma Vargas Kenia. ya. Granda Eni, Profe, Granda, creo que fue la chica que le dijo del abuelito. ya. Muchas gracias. Listo. Reyes, Reyes, Reyes está presente. No. Tanim Jessica, Buenas noches. Cuello Yaritza, Buenas noches, Lisa, en presente. Nancy Chacha, Nancy Chacha, Presente, Lisa, Nancy Chacha, presente, Lisa. buenas noches. Y me falta Chulca Melanie. Presente, Lisa, buenas noches. Cecilia Machoa, Buenas noches, Lisa, en presente. ya.
Creo que ahí estamos todos, ¿verdad? Eh, Jennifer Cedeño me está levantando la manito, dígame. Listen, es que le iba a avisar que voy a estar conectada en la clase por si acaso me llegue a preguntar algo y no responda es porque tengo los niños enfermos y me toca estarle bajando la fiebre. Ya, no hay problema. Jennifer Cedeño. Listo, bueno, entonces vamos a empezar con el tema 3, que son las vías de administración. Mm, Este documento igual ya lo pueden encontrar en el aula virtual. Por favor, me confirman si las fechas de entrega de las tareas están correctas, sobre todo de la tarea 1 y 2. La número 3 todavía no la he subido. Sí pueden acceder a las tareas a la 1 y 2. Sí, Licen, sí se puede. En la del foro salía que el vencimiento era hasta ayer. A mí me salió hasta antes que yo vi. Pero yo creo que igual el foro sí se lo Mm, puede enviar. ya, Porque a mí pero me... la otra tarea sí está abierta. Ajá, la otra tarea sí. Ya, no hay problema, ya le cambié igual el foro ya. Ok, Licen. Ya, Listen, pero muy en bien, el chicos, tema vamos 2 a solo hay empezar. PDF. Sí, Segunda todavía no pregunta, está ¿y las habilitada la tarea en el diferencias? tema 2. Esa es la que me falta habilitarles hoy día. Listo, Licen, gracias. Ya. Vamos a empezar con el tema 3, entonces las vías de administración. Podemos clasificar las vías de administración dependiendo de la manera que el fármaco llega al sitio de acción. Usar estas barreras por sí mismo. Entonces aquí tenemos un mapa resumen en donde encontramos las dos clasificaciones, tanto las vías mediatas o indirectas y las vías de administración inmediatas o directas, o conocidas también como inyectables. ¿Qué va a pasar en las vías mediatas o indirectas? El fármaco va a atravesar la piel o mucosa hasta alcanzar la célula donde está el órgano o célula diana que se conoce, en donde se va a realizar el efecto terapéutico. Esto se llama el sitio de acción del medicamento. Y tenemos las vías de administración inmediatas, directas o inyectables. ¿Cuáles son estas? Estas generalmente son las vías de administración en el cual el fármaco es introducido en el organismo mediante una aguja con la finalidad de que el fármaco entre en contacto con el medio interno. Entonces, dentro de las vías mediatas tenemos la vía oral, la vía bucal o sublingual, la vía tópica. Dentro de la vía tópica vamos a encontrar otra subclasificación, que es la cutánea, la transdérmica, la oftálmica y conjuntival, la vía ótica, nasal, la vía vaginal, uretral y vesical. Tenemos también la vía aérea respiratoria o inhalatoria. En estos podemos encontrar los fármacos generalmente que son para inhaloterapia. Y tenemos la vía rectal como son los supositorios. Dentro de las vías de administración inmediatas o inyectables tenemos la vía intravenosa o también conocida como endovenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, tenemos la vía intradérmica y tenemos otras como la intraarterial, intraarticular, intrapleural, entre otras. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado para no confundirnos entre la vía tópica y la vía subcutánea o intradérmica. Generalmente, ¿qué
inyecciones o qué medicamentos se aplican mediante lo que es la vía subcutánea? ¿Cuáles hemos escuchado? Por favor, vamos a participar. Cedeño Fernando. ¿Sí, Lisa? ¿Me puedo repetir la pregunta? Sí, ¿qué medicamentos son administrados vía subcutánea? No tengo idea, licenciado. Ya, tal vez Meneses, Las cremas, dicen. perdón, Las cremas. no, subcutánea. Tópica, esa es la diferencia que yo quisiera que entiendan, vía tópica con vía subcutánea. La vía tópica es superficial, ¿ya? En cambio, la vía subcutánea ya tiene que introducirse una aguja para que entre al sitio de acción. Esa es la diferencia. Ya, entonces la subcutánea, una de los medicamentos que mayormente se administran mediante esta vía es la insulina. La insulina se administra con una jeringuilla de 1 cc en una punción realizada en el ombligo generalmente. Ya también tenemos algunas vacunas, también la heparina, anticuerpos y otros medicamentos como anticoagulantes. Mientras tanto, la vía tópica, estas generalmente solo están en contacto con las mucosas de la piel y no es como que se necesite de una aguja para poder ser administrado. También dentro de las tópicas, en la clasificación que podemos ver en la tabla, encontramos también la vía oftálmica, que son los colirios, vía ótica igual colirios óticos, vía nasales, pranasales, la vía vaginal como son los óvulos. Los óvulos están en contacto pero solo con la mucosa y no son administrados mediante una jeringuilla. Ya, esa es la diferencia principalmente entre la vía tópica y la vía subcutánea. Esta tablita de aquí sí es importante que la entiendan y la estudien porque esta sí también adhiere en la prueba. ¿Ya? La clasificación de las vías de administración. La intramuscular, bueno, esa es la más utilizada, que generalmente va en algún músculo, sobre todo en los músculos del glúteo, y la vía intravenosa, que igual generalmente es a nivel de las venas de los brazos. Pero la de acción más rápida es obviamente la intravenosa. Esa es la de acción más rápida. En una acción intermedia tenemos la vía intramuscular, y una acción, se podría decir que igual de una acción inmediata, la vía sublingual. La vía oral, esa tiene su tiempo de acción porque el medicamento tiene que degradarse, cumplir con el proceso de biotransformación para que pueda ser absorbido. Entonces, no es que la acción va a ser inmediata, necesita un tiempo. La acción más inmediata es intravenosa. Y de ahí va intramuscular, de ahí podemos decir que es sublingual y seguida la vía tópica y la vía aérea, ¿ya? Eh, em, a ver, listo. Entonces, la vía oral, ¿qué es la vía oral? La absorción por medio de esta vía se lleva a cabo en la mucosa estomacal e intestinal por difusión pasiva, determinado por la naturaleza química del fármaco, así como las variables condiciones de pH que se presentan en el medio. Así pues, la mucosa gástrica permite absorción. Perdón, un ratito. Ya. Listo. Entonces, de la vía oral va a depender exclusivamente tanto del pH del medio en donde el medicamento va a ser absorbido como el pH mismo del medicamento. Es así que la mucosa gástrica permite una mejor absorción de los ácidos que tienen un pKa superior a 3 y las bases muy débiles menores a 5, así como fármacos muy liposolubles, debido a que la gran mayoría de los fármacos son bases. El medio básico intestinal mejora su absorción, a su vez la gran superficie de absorción gracias a las vellosidades y microvellosidades de la mucosa y la vascularidad de la misma contribuyen en esta vía.
Entonces aquí lo más importante, ¿no? Es que para que un medicamento sea sintetizado y absorbido por vía oral, va a depender mucho del pH del mismo, ya que en la mucosa del estómago tiene un pH muy ácido y pHs, como dice, mayores a 5, ya va a haber una complicación para su absorción. El medio básico intestinal sí puede ayudar a mejorar la absorción, pero sí va a demorarse más, en diferencia con los medicamentos que tienen un pH ácido. Nosotros tenemos en el estómago, en la parte derecha podemos ver el gráfico. Tenemos un epitelio intestinal. Este epitelio está constituido por estas vellosidades y microvellosidades, que estos lo que nos van a permitir es que se absorban los fármacos, ya igual a la descomposición. Entonces, aquí generalmente se podría decir que ingresa el principio activo completo, mientras que al salir ya de esta parte del epitelio, vamos a encontrar ya los metabolitos de este principio, ya no van a estar de manera la molécula completa, sino ya va a estar dividida en sus partes. ¿Y qué va a hacer esto? Va a ingresar a la parte del intestino delgado, donde generalmente se realiza la mayor parte de la digestión de los fármacos mediante la producción de enzimas digestivas. ¿Ya? Dentro de nuestro intestino delgado, nosotros vamos a encontrar unas células. Estas células se llaman enterocitos. ¿Ya? ¿Qué hacen estas células? Los enterocitos ayudan al transporte de estos metabolitos que han sido digeridos en el intestino hacia el vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, estos enterocitos nos van a ayudar a transportar nuestros metabolitos a los vasos sanguíneos y de esta manera se va a distribuir hacia el sitio de acción donde debe ser el fármaco. Es por este proceso que podemos ver que el medicamento que se administra por vía oral tiene un mayor tiempo de acción, a diferencia de los medicamentos que ya se administran intramuscular, intravenoso o sublingual. Ya. Entonces, dentro de nuestra boca nosotros vamos a encontrar un montón de enzimas que nos van a ayudar desde ya a la digestión de los fármacos. Tenemos la amilasa, la tialina. Dentro de nuestro estómago e intestino igual vamos a encontrar una serie de enzimas que nos van a ayudar a la descomposición de estos fármacos. Pero lo más importante que yo quiero que entiendan es que esta es una vía de administración en donde el medicamento sí va a tener un mayor tiempo en hacer su efecto y que va a depender también bastante del pH, ya del pH del medio y del pH del medicamento. Jennifer está levantando la mano, dígame. Lisa, una pregunta. ¿Por qué hay algunas pastillas que no, o sea, mandan los doctores a poner bajo la lengua? Ya, esos son los medicamentos sublinguales. Los medicamentos sublinguales no tienen el mismo excipiente ni vehículo que tienen los comprimidos o las cápsulas líquidas. Los medicamentos sublinguales se absorben directamente ya en la mucosa que tenemos debajo de la lengua. A diferencia, por ejemplo, de las tabletas tienen un vehículo o una envoltura de almidón. Este almidón lo que permite es que el principio activo no se disuelva en contacto con la boca. Hay medicamentos que cuando nosotros dejamos mucho tiempo no nos podemos tragar, comienza a tener un sabor un poco más amargo. Es porque ya el vehículo o el recipiente que le está envolviendo al principio activo se está disolviendo. Y eso no se tiene que dar de esa manera, sino se tiene que disolver es a nivel del estómago. Entonces, si es sublingual, quiere decir que no tiene este vehículo ni este excipiente que hace que se disuelva en nuestro estómago. Más bien, entra en contacto directo con una mucosa y comienza a absorberse. Incluso el sabor que nosotros podemos distinguir no es un sabor amargo como es con las tabletas, o mucho peor cuando no sé si alguna vez se les ha reventado la cápsula en la boca, es un sabor picante y a veces es como que quema. Es porque es un excipiente que le está envolviendo al principio activo para protegerlo de las enzimas que tenemos en la boca. Entonces, los medicamentos sublinguales son de acción rápida porque entran en contacto igual directo con la mucosa. Porque en la boca todos sabemos que tenemos terminaciones nerviosas y es ahí donde va a ser el efecto del medicamento.
Listo, listo, gracias, ¿ya? Ya. Otros factores que pueden condicionar la absorción de los fármacos por esta vía, como el tiempo en que se pone perdón, el fármaco en las mucosas gastrointestinales, la forma farmacéutica, o sea, si es tableta o cápsula líquida, obviamente la tableta va a tener un mayor tiempo de absorción, la cápsula líquida tiene un menor tiempo y el tamaño de las partículas. Algunos excipientes, la presencia o ausencia de comida. La comida sabemos que nos va a cambiar el pH del estómago. Obviamente hay medicamentos que se toman en ayunas y hay medicamentos que se toman con comida. Es porque el básico es en el omeprazol. El omeprazol, el mecanismo de acción es inhibir la bomba de protones. Entonces, nosotros necesitamos tomarnos este antes de la comida para que ayude a la persona que al menos ya tiene una gastritis severa a que el ácido se produzca en menor cantidad y no afecte al proceso de digestión después de los alimentos. Si nosotros nos tomamos la pastilla después de la comida, el efecto ya no va a ser el mismo. Asimismo, por ejemplo, los antibióticos como la acitromicina, amoxicilina, nosotros no nos podemos tomar en ayunas porque es muy fuerte el pH del medicamento para nuestro estómago. ¿Y qué suele pasar? Tenemos náuseas, nos arde el estómago. Es porque el medicamento tiene que administrarse con una comida. La comida es como que protege un poco la capa mucosa de nuestro estómago y posterior a ello acepta la digestión del fármaco. ¿Ya? Entonces sí es muy importante cumplir con esos requerimientos específicos que nos indica el médico, si es con alimentos o sin alimentos. Es por el pH que tiene el medicamento como tal. Es igual, incluso las personas que tienen gastritis y tienen una infección y les mandan una antibiótico terapia, tienen que tener mucho cuidado con el tema de la alimentación, porque hay médicos que dicen, no, no hay problema cómo se tomen, pero no, sí, la persona tiene que estar bien comida para poder administrarse la medicación. Incluso la dosis también influye bastante. El tratamiento máximo de acitromicina son 5 días. La dosis es una vez al día. Hablando de odontólogos, los odontólogos yo he visto recetas que les mandan, que les prescriben 500 miligramos de acitromicina 2 veces al día. Y bueno, uno, como yo les mencionaba, también en los cursos de farmacia se da lo que es la dispensación activa. También hasta el momento de despachar la medicación se le pregunta al paciente si usted tiene algún tipo de enfermedad, si toma alguna medicación. Entonces, en eso que se conversa con los pacientes, hay pacientitos que dicen, sí, yo tengo gastritis. Y imagínense mandarle a un paciente que tenga ya una gastritis severa o que esté con problemas de úlcera gástrica, tomar dos tabletas de acitromicina o sea, una cada 12 horas. Es un problema para la gastritis porque sí o sí le va a afectar. Le va a afectar porque la acitromicina es muy fuerte para el estómago. Entonces, yo lo que suelo hacer, en el caso de que en la receta esté el número del consultorio donde se hayan hecho atender, que si llamo a preguntar que si tal vez ellos sabían del antecedente que el paciente tiene, porque sabiendo el antecedente o bien indican otro medicamento o bajan la dosis. Es una parte de la dispensación activa. Hay personas que lo aceptan como un comentario médico o, bueno, como conocimiento en sí que se tiene, pero hay otras personas que piensan que lo que les indica el médico es lo que se tienen que tomar. Y ese es el gran problema que, bueno, aquí en nuestro país existe, porque generalmente sí suelen haber indicaciones que no están correctas por parte de los médicos, sobre todo como digo, de los odontólogos. A veces hacen una extracción de algún molar y la indicación de ellos siempre es acitromicina e ibuprofeno. Igual, imagínense mandar a administrarles al paciente un ibuprofeno de 800 miligramos en tableta para desinflamar y ayudar con el dolor. Sí es un poquito complicado, porque igual el ibuprofeno es un AINES, ya que veamos un poco más los grupos farmacológicos como tal, vamos a ver qué son los AINES. Y los AINES están contraindicados en pacientes que tienen gastritis. Y si es que se les administra o se les prescribe, hay que saber en qué concentración y si es que es en cápsula, en polvo para diluir o en tableta.
es por las complicaciones que puede causar en la persona. ¿Ya? Entonces, aquí nos dicen otros factores que pueden condicionar la absorción. Entonces estaba las mucosas gastrointestinales, la forma farmacéutica, el tamaño de las partículas, algunos excipientes. Esto también sí es importante. Bueno, aquí en nuestro país no es tanto, pero en otros países hay muchas personas que tienen intolerancia al gluten y la mayoría de excipientes, sobre todo de comprimidos o tabletas, son a base de gluten. Ya, entonces, esto los médicos sí deberían considerar porque si la persona tiene una intolerancia, obviamente le va a realizar un efecto adverso por administrarse yo que sé una tableta o comprimido oral, porque la mayoría de excipientes es a base de almidón. Ya dice la presencia o ausencia de comida, que hay alimentos, hay medicamentos que se toman con alimentos y hay otros que son en ayunas. La edad también, sobre todo en pacientes hipertensos. En hipertensos hay que tener mucho cuidado con lo que son los corticoides y los antihistamínicos, como les había mencionado. El embarazo, sí, porque hay muchos medicamentos que en las fichas técnicas nosotros podemos ver que dice no administrarse en personas de mujeres embarazadas y lactantes. Ya algunas anomalías hereditarias o trastornos congénitos y la utilización de otros fármacos. La utilización de otros fármacos por la interacción que existe entre medicamentos. Tenemos que debido a que el tracto gastrointestinal varía en el pH, de acuerdo al nivel en el que se encuentra, encontramos tanto medios ácidos como medios básicos. Este es un factor importante cuando hablamos de liberación de un fármaco, es decir, modificará la estructura o el medio de transporte para que éste se libere en el lugar y pH adecuados para su absorción. Tal es el caso de fármacos liposolubles que requieren un pH básico para su absorción y que por este motivo necesitan atravesar el estómago que tiene un medio ácido, sin sufrir modificaciones, hacia las porciones más bajas como el duodeno y el intestino delgado. Ya todos tenemos en cuenta cómo es nuestro aparato digestivo, ¿verdad? Todos tenemos en la mente cómo es nuestro aparato digestivo. Sí, Lice. Ya. Entonces, hay medicamentos que nos van a ser absorbidos a nivel del estómago por el pH que estos tienen, como dicen los medicamentos, sobre todo que tienen un pH básico. Ya estos van a bajar a la parte, generalmente en el intestino delgado es donde mayormente se absorben los medicamentos. Ya, entonces una pregunta del examen puede ser, ¿en qué órgano del aparato digestivo se absorben en mayor cantidad los fármacos? Ya, entonces todos sabemos que va a ser en el intestino delgado. Ya. Además del transporte pasivo, existen fármacos que por sus condiciones físico-químicas requieren un medio de transporte activo. Asimismo, se debe tener en cuenta el metabolismo que sufren los fármacos por acción de enzimas producidas por la flora intestinal. El drenaje venoso portal condiciona que los fármacos ingeridos por esta vía pasen por el hígado y éste metabolice una porción del fármaco administrado o sean eliminados a través de la bilis. Ya. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la administración por vía oral? Como ventajas tenemos que es de fácil administración, es cómoda, es segura, es práctica, es económica también y se puede extraer medicamento mediante lavado gástrico. Ya, las desventajas que tenemos es que algunos medicamentos provocan irritación gástrica cuando tienen un pH muy ácido sobre todo. Algunos se destruyen por los jugos digestivos y no llegan a su sitio de acción o llegan una menor cantidad de principio activo. El efecto de primer paso, ya que no tiene estos efectos de primer paso, ya que primero tiene que pasar por todo el proceso de digestión para poder hacer su efecto. Sus efectos obviamente van a ser lentos, algunos medicamentos no son bien absorbidos, no se utiliza en pacientes con vómito o inconscientes. Ya, esas serían las desventajas. Tenemos la vía bucal o sublingual. Ya, la absorción por esta vía se ve beneficiada por una amplia vascularización del epitelio, el cual es aún mayor en la base de la lengua. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, nosotros tenemos pequeños vasos sanguíneos y también vamos a tener terminaciones nerviosas. ¿Ya?
Entonces, el cual es mayor en la base de la lengua y en la pared interna de las mejillas. Ahí es donde tenemos mayor cantidad de estos vasos sanguíneos. Y se da principalmente por difusión pasiva. El fármaco será absorbido por la mucosa sublingual, accediendo por las venas maxilares y sublinguales, pasa a las yugulares y por último llega a la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha. Debido a que el pH de la saliva es ácido, la absorción de ácidos débiles y bases muy débiles es mejor y en general las sustancias liposolubles son absorbidas rápidamente. Ya es por eso que el medicamento sublingual tiene un mayor efecto y, o sea, es mayor y rápido por las terminaciones nerviosas que este tiene en la lengua y evita el efecto de primer paso, que es pasar por todo nuestro aparato digestivo para llegar a los enterocitos que están en nuestro intestino y así pasar a la circulación. Y entonces, imagínense, se ahorra un montón de pasos y obviamente el efecto va a ser más rápido. Esa es la principal diferencia. Entonces, si yo les pongo igual una pregunta que diga diferencias entre la principal diferencia entre la vía oral y la vía sublingual se debe a las ramificaciones que ésta tiene de vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, ¿verdadero o falso? Ya saben, es verdadero, ¿no? Es por las terminaciones nerviosas. Si yo les pongo que la vía oral es más rápida que la bucal, falso, porque no, o sea, no evita un montón de pasos al absorberse directamente en las mucosas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la vía de administración sublingual? Hablando de ventajas, tenemos primero que se evita la inactivación por pH y enzimas gástricas. En la boca sí tenemos enzimas, pero en el estómago es donde se producen en mayor cantidad por el metabolismo mismo que se da de los alimentos. Se evita el primer paso hepático, la absorción es más rápida a diferencia de la vía oral, es una administración práctica también y es económica. ¿Cuáles son las desventajas que esta vía puede tener? Primero que puede provocar una irritación de la mucosa oral. Algunos medicamentos no son bien absorbidos. No se utiliza en pacientes con vómito o inconscientes. No se puede extraer el medicamento mediante lavado gástrico y a veces también los medicamentos tienen un mal sabor. ¿Ya? Continuamos con la vía rectal. Esta vía se emplea para administrar fármacos que irritan la mucosa gástrica, o sea, cuando generalmente el pacientito no se le puede administrar por vía oral, vamos a utilizar una vía rectal. Que se destruyen por el pH o enzimas digestivas, ya sea por su mal sabor u olor, su uso también es conveniente en niños o en pacientes inconscientes. El problema de esta vía es que no se puede asegurar una exposición directa y continua con la mucosa, ya que el fármaco suele mezclarse con el contenido rectal, provocando con esto que su absorción sea irregular y disminuya. Se pueden utilizar enemas para disminuir estas variaciones, ¿ya? Sí hemos visto los enemas, ¿verdad? Igual los colutorios y los supositorios, que son generalmente medicamentos cuando entran en contacto, sobre todo con la temperatura que tiene esta parte del organismo, comienzan a disolverse. Es como tipo como una barrita de vaselina son estos supositorios. ¿Esto para qué se utiliza? Generalmente para pacientes que tienen estreñimiento, sufren de estreñimiento, y también para pacientes que tienen hemorroides. Para eso generalmente se utilizan. En pacientes inconscientes, sobre todo cuando nosotros tenemos pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, ellos no tienen ningún tipo de movimiento, están todo el tiempo planchados en la cama y al no tener movimiento, el estómago tampoco va a generar los movimientos peristálticos que se utilizan para hacer la digestión de los alimentos. Los alimentos que ellos reciben, obviamente, es mediante una sonda y son medicamentos preparados o diluidos en agua, pero a la final, sea como sea, necesitan ser digeridos. Y estos pacientes generalmente sufren bastante de estreñimiento y ahí se les hace lo que son enemas o se les coloca supositorios, ya cuando la lactulosa o algún otro lactante no esté haciendo su efecto, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Los supositorios usan vehículos como la gelatina, la glicerina o manteca de cacao para no irritar las mucosas.
los cuales disminuyen aún más su absorción. La glicerina, sobre todo, también porque ayuda también eh, como un lubricante para que el medicamento pueda ingresar. Ya, cierta cantidad de fármaco puede sufrir un efecto de primer paso, sí, porque se disuelve con el calor corporal, ya que las venas hemorroidales superiores drenan en el sistema porta. Sin embargo, las hemorroidales medias e inferiores desembocan directo en la vena cava, evitando así el parénquima hepático. O sea, por lo menos vamos a tener la seguridad que un 70% del fármaco sí va a ser absorbido. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de administración? Las ventajas, sobre todo, es la absorción más rápida que la vía oral, evita modificación de medicamentos por jugos gástricos, se puede emplear cuando hay gastritis y úlcera y se usa cuando la vía oral no es una opción, sea que la persona tenga vómito, esté inconsciente, falta de opción en niños y enfermos mentales. ¿Cuáles son las desventajas que esta vía tiene? Primero, una absorción irregular, porque como les mencionaba, un 70% se absorbe y el otro 30% a lo mejor queda en la primera etapa de la absorción del medicamento. Es incómoda, obviamente. Las heces pueden dificultar la absorción. También se puede dar una irritación de la mucosa rectal y no se puede emplear en caso de diarrea. Perdón un momento, creo que se me desconectó. ¿Ahorita sí me escuchan? Sí, Lisa. Sí, ya. Listo. Tenemos la vía respiratoria. Los fármacos administrados por esta vía son principalmente anestésicos generales, broncodilatadores, antibióticos, corticoides y entre otros. Su absorción es rápida gracias a la extensa superficie de la mucosa traqueal y bronquial y la proximidad que existe entre los vasos pulmonares y la mucosa, alcanzando así rápidamente la circulación general y por tanto su efecto se da en todo el organismo. El paso de las sustancias a la corriente circulatoria es primordialmente por difusión simple, a favor de la gradiente de presión. Esto es donde hay una mayor presión ejercida por el aire que entra a la tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos, contra la presión que existe en capilares sanguíneos, teniendo en cuenta que el tamaño de las partículas deberá ser entre 1 a 10 micrómetros. La velocidad de absorción dependerá primero de la concentración de la sustancia en el aire inspirado, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar y la solubilidad de las partículas en la sangre. Estos medicamentos pueden ser de dos tipos, pueden ser líquidos que se administran con ayuda de los nebulizadores sobre todo, o partículas sólidas que son aplicadas en aerosoles, en el caso sobre todo del salbutamol que viene en presentación comercial como Ventolin, o los inhaladores que vienen de bromuro dipatropio también. ¿Cuáles son generalmente los corticoides utilizados aquí? La hidrocortisona, anestésicos generales también pueden ser algunos antibióticos y broncodilatadores. Ya, entonces aquí igual va a ser una acción rápida, ya que al hacer el PUF, el medicamento va a ingresar directamente por nuestra tráquea hasta llegar a nuestros alvéolos pulmonares. Y como en los alvéolos pulmonares, perdón, ustedes pueden ver que hay un montón de capilares, estos entran directamente en contacto con el torrente sanguíneo. Entonces la acción sí va a ser rápida. Tenemos las ventajas y desventajas de la vía de administración respiratoria. ¿Cuáles son principalmente las ventajas que esta nos brinda? La aplicación directa en el sitio de acción, porque va directo al sitio de acción donde nosotros queremos ejercer el efecto terapéutico. Los efectos generales desaparecen con rapidez, la mayor biodisponibilidad y la rapidez de los efectos. O sea, es una vía igual inmediata. ¿Cuáles son las desventajas principalmente? Tenemos que se puede dar una irritación de la mucosa del tracto respiratorio, sí se puede dar una irritación, o a su vez que la mucosa esté ya irritada y obviamente el medicamento va a causar una mayor complicación. La fugacidad de la acción, o sea que la acción es rápida, dificultad para regular la dosis, sí, porque la dosis ya viene especificada sobre todo en cada puff que se administra, igual en lo que es
Las nebulizaciones, nosotros no podemos controlar una dosis exacta de cuánto vapor está ingresando a nuestro sistema y la necesidad de aparatos para inhalación, ¿ya? En tema económico, esta sí es un poco más costosa que los otros tipos de administración. Tenemos la vía dérmica o cutánea. La vía dérmica o cutánea, debido a las características de las células que componen estas estructuras del epitelio, sobre todo, la absorción de los fármacos es deficiente y su uso se extiende cuando nuestro interés radica en llevar el principio activo a una zona específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el efecto que buscamos es local. Los fármacos liposolubles son los que más fácilmente pueden atravesar esta barrera gracias a que el transporte se lleva a cabo por difusión simple. De igual manera, ciertas condiciones como la inflamación y el aumento de la vascularidad favorecen la absorción del fármaco. Estos fármacos utilizan vehículos grasos para su aplicación, que se clasifican de acuerdo a su consistencia. ¿Ya? Entonces, generalmente, estos medicamentos van a hacer su efecto terapéutico en el sitio de acción mismo. Cuando nosotros tenemos una inflamación o un golpe que produce un hematoma, es específicamente en esa zona donde nosotros vamos a aplicar el medicamento por vía dérmica. O sea, no necesita pasar por una barrera, no necesita pasar por la circulación para que este haga su efecto. Es en el sitio de acción en donde se requiere hacer el efecto terapéutico. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de administración? Primero, que permite interrumpir la absorción si se requiere. Obviamente, digamos que nosotros estamos teniendo un efecto adverso al fármaco, simplemente retiramos el fármaco de nuestra piel y vamos a interrumpir con esta absorción. Las concentraciones plasmáticas van a ser constantes y la evasión del primer paso hepático, o sea, no requiere, como digo, entrar a nuestro organismo para hacer su efecto, lo hace de manera superficial. ¿Cuáles son las desventajas? Asimismo, la absorción no va a ser tan eficiente, sino todo lo contrario, va a ser deficiente. Requiere preparados grasos para su transporte y son un poco más costosos. Ya, generalmente los medicamentos que son por vía dérmica, estos son como coadyuvantes a un tratamiento general o específico. Primero, el paciente necesita administrarse, yo que sé, un antiinflamatorio vía oral o intramuscular intravenosa y el medicamento dérmico solo va a ser como un coadyuvante al tratamiento que este paciente va a necesitar. Tenemos las vías intradérmicas. Las vías intradérmicas, ya, hasta aquí son las vías indirectas o mediatas. De aquí vamos a empezar con las vías directas o inmediatas. Entonces aquí empezamos con la vía intradérmica. Todas estas vías directas ya van a necesitar de una jeringuilla para su aplicación, ¿ya? Entonces tenemos primero la intradérmica, que se utilizan dosis pequeñas aplicadas en el interior de la piel, ¿ya? Aquí también podemos ver una diferencia. La vía dérmica o cutánea, esta va a ser su efecto sobre la epidermis de nuestra piel. Sin embargo, la vía intradérmica va a bajar un poco más, ya va a ser generalmente va a ser en la dermis y es en la capa donde va a ser el fármaco su acción. ¿Cuál era un ejemplo de las que les había mencionado que es intradérmica? La más conocida. La BCG, ¿Cuál? la BCG, ¿Ya? ¿Cuál más? ¿Cuál es un medicamento que generalmente se administra mediante la vía subcutánea o intradérmica? la insulina. La insulina, sí. Entonces, este tipo de medicamentos van a hacer ya la acción en la parte dermis de la piel. Ya, también tenemos algunos anestésicos locales. Cuando las mujeres nos colocamos el implante, nos suelen administrar un poquito de anestesia con una jeringuilla de 1 cc. Ahí generalmente también se utiliza esta vía intradérmica, igual en
en algún tipo de vacunas o también cuando se realizan pruebas de alergias. ¿Ya? ¿Qué más? En vacunas como la hepatitis, la rabia y más que todo en las pruebas de alergias. Tenemos que la principal zona de aplicación es la cara anterior del antebrazo y son generalmente utilizadas, como dice aquí, para la aplicación de pruebas diagnósticas de hipersensibilidad y alergias, por lo que tienen finalidad diagnóstica y no terapéutica primordialmente. ¿Cuáles son las ventajas? Que lleva el medicamento al punto de acción y las desventajas que puede tener una cierta dificultad en la técnica de administración, porque pueda que en vez de colocarla una intradérmica se le vaya subcutánea y ahí sí, o sea, ya no va a ser el efecto que se necesita. Entonces, este tipo de vía de administración intradérmica se va a diferenciar de la subcutánea, ya que la subcutánea ya pasa las 3 capas de la piel y llega a la capa más superficial del músculo. Ya está entre la hipodermis y la capa muscular. Y aparte de eso, la vía subcutánea sí va a tener un fin terapéutico, en cambio, la vía intradérmica solo va a tener una finalidad diagnóstica. Esa es una diferencia entre las dos. Y esa sí puede ser una pregunta de examen, ¿no? La diferencia entre una vía subcutánea y una vía intradérmica. Porque aquí tenemos las tres, la dérmica, la subcutánea y la intradérmica. Dérmica a nivel del epitelio, ¿no? Del epidermis. La subcutánea que ya va dentro casi entre el músculo y la hipodermis. Y la intradérmica que solo debería ir en la epidermis con límite de la dermis, ¿ya? Tenemos la subcutánea. El fármaco se inyecta bajo la piel y se difunde a través del tejido conectivo, penetrando en el torrente circulatorio. La absorción se da principalmente por difusión simple o a través de poros de la membrana endotelial. Las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras o isotónicas para no provocar una irritación, dolor o necrosis. Y su velocidad de absorción es generalmente constante y sostenida. Es más rápida que la vía oral, el flujo sanguíneo condiciona su absorción, por lo que los factores que generan vasodilatación la aumentan, mientras que los que generan vasoconstricción la disminuyen. Ya. Bueno, en esta parte, como les digo, la diferencia como tal es que esta vía sí es como un fin terapéutico y la vía intradérmica es como un fin diagnóstico. ¿Cuáles son las ventajas principalmente? Que esta es una vía eficaz que nos ayuda a tener una mayor absorción debido a la irrigación de tejido subcutáneo. ¿Y cuáles son las desventajas que esta puede presentar? Primero, que no se puede aplicar sustancias irritantes y que puede causar reacciones adversas. Ya, tenemos la intramuscular. El líquido se disemina a través del tejido conectivo que se encuentra entre las fibras musculares, por lo que su absorción va a ser más rápida que la vía subcutánea y menos dolorosa. Es ideal para fármacos que no se absorben por vía oral y pueden modificarse en este medio, así como para aquellos en los que se desea evitar el primer paso hepático. Las principales alteraciones en la velocidad de absorción de las sustancias administradas por esta vía se deben principalmente al flujo y a la vascularización, así como si se da la solución acuosa, lo que aumenta es la velocidad de absorción u oleosa, la cual permite una absorción más lenta y constante. Ya, en esta vía de administración sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Hay que tener bastante precaución. Como ustedes pueden observar en la primera imagen, a ver, tenemos la imagen que están los cuadrantes del glúteo. Tenemos 4 cuadrantes, ¿verdad? Las personas, no sé si aquí alguien sabe inyectar. Sí, Lisen. Sí, ¿Ya? Lisa. Hay que tener mucho cuidado. Preferible que sea lo más salido, porque si nosotros topamos la línea media que es del nervio ciático, podemos causar mayor complicación, o sea, un problema muy grave en un paciente. Incluso se puede generar abscesos, que estos abscesos necesitan ser extraídos y aparte se debe administrar un antibiótico para que no se pueda dar una infección. Entonces, hay personas, bueno, ahorita en la imagen que nosotros podemos observar, vemos que está recta, ¿verdad? Recta la línea de división, pero hay personas que tienen un poco salido el nervio, tienen un poquito salido como una curvatura
más o menos como esta curvita negra, si le ven, tienen así, por ahí, por la parte de aquí va el nervio. Entonces, eso es lo que cómo nosotros podemos identificar si estamos realizando una punción correcta o incorrecta. Primero que nada, el dolor. Hay personas que obviamente van a sentir dolor porque tienen miedo o un tipo de pánico a las inyecciones, pero si es un dolor muy exagerado, o sea, preferible sacar la jeringuilla y no administrar la medicación. Ya. Además de ello, ¿cuál es la técnica correcta? Las personas que saben inyectar me pueden ayudar, por favor. La técnica. ¿Y cuál es la técnica correcta para aplicar una inyección intramuscular? O sea, ¿cuáles serían los pasos? Realizar ¿cómo se llama? Una debida asepsia, Ya, y elegir bien el lugar y como acurrucar la piel para que no sienta mayor dolor. ya. Sí, el principal paso, el primero, es la asepsia, ¿no? La asepsia que se debe tener. Dependiendo, sí se puede arrugar un poco la piel, pero más que todo es cuando son personas de la tercera Gordita. edad, en cambio ellos tienen, ajá, cuando son personas en cambio de la tercera edad, más bien hay que estirar la piel porque ellos tienen la piel más arrugadita. Arrugada. Ajá, Pero ajá. sobre todo, cuando nosotros ya pinchamos, ¿en qué ángulo se pincha? Ángulo de 90 grados. Ajá. Ya una vez que nosotros realizamos la punción, tenemos que absorber, ya tenemos que absorber, y no es una absorción de 1, 2, 3 segundos, por lo menos tenemos que contar unos 15 segundos en nuestra mente. Contamos 15 segundos y si es que no sale ningún tipo de líquido, ahí sí podemos administrar la medicación. Antes de eso, no. Mm. Entonces, también cuando nosotros estamos administrando, podemos palpar con nuestra mano un poquito. Estamos con guantes o nos lavamos las manos, pero también tratamos de palpar que no se esté formando como comúnmente le dicen, una bola. Entonces, si nosotros sentimos que el músculo se está haciendo duro en esa parte o se está formando una bolita, tenemos que igual sacar la jeringa y ya no administrar la medicación en esa zona. ¿Por qué motivo? Porque como les digo, no siempre el nervio va por la mitad. Hay veces que personas tienen el nervio un poco más salido. Si ven esta línea azul de aquí de la imagen, ya hay unas personas que tienen el nervio así, va más para acá, ¿ya? Entonces, si es que tienen una sensibilidad de dolor muy fuerte, o sea, es una alerta y mejor es sacar y pinchar en otro lado, ¿ya? Y así evitarnos un montón de problemas, porque incluso cuando ustedes hacen esa prueba ya de los 15 segundos, ven que no salió ningún líquido y ahí sí procedo a administrar la medicación. Hay personas que administran la medicación muy rápido y eso tampoco no es lo ideal, porque, bueno, en mi caso, yo cuando he administrado medicación, me envío un cc o un ml en un periodo, se podría decir que lento, ¿no? Igual tratando de contabilizar en la mente los segundos. Y cuando ya administro el 1 ml, espero unos 15 segundos, cuento en mi mente. Le pregunto a la persona si se siente bien, si no tiene ningún síntoma, si no está mareado, y ahí envío el resto de medicación, igual de manera lenta. Esto me va a ayudar a detectar una posible reacción alérgica, sobre todo en medicamentos como, yo que sé, antibióticos o antihistamínicos. Cuando son generalmente un complejo B, un doloneurobión, una mesigina, no hay el mayor riesgo porque casi no se ha escuchado de alergias a este tipo de medicamentos. Pero cuando se administra, yo que sé, dexametasona, que es un corticoide, betametasona, o un antibiótico como la lincomicina, como la ceftriaxona, ahí sí hay que tener un poquito mayor de precaución. Igual el Valerpan, que suelen indicar para cuando tienen inflamación en las articulaciones. Sí hay que tener bastante cuidado, chicos, los que administran medicación, porque hay veces que incluso nuestros familiares, ¿no?
nos preguntan si les podemos ayudar y nosotros por bien hacer, más bien podemos causar un mal. ¿Ya? Vamos a apagar los micrófonos, las personas, o si van a participar. A ver. Por favor, vamos a apagar los micrófonos. Yaritza Cuello. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, nosotros podemos observar que generalmente es en el... Kenia Palma, por Sí, favor, también una apague. preguntita, Ah, profe. dígame. Cuando son así las medicinas en polvo, estas sí se pasan rápido, ¿verdad? Porque se tapan. No es lo ideal. Es que incluso, o sea, es de acuerdo a la técnica que usted tenga, porque, por ejemplo, y cómo le haya disuelto el medicamento. Hay personas que le disuelven el medicamento en solución salina, que no es lo correcto. O a veces no tienen el diluyente que viene en el medicamento y utilizan otro tipo de diluyente. Yo he administrado ceftriaxona de manera lenta y nunca se me ha tapado. Y la ceftriaxona es más fuerte que la penicilina. Entonces es dependiente. Y también cuando usted prepara, o sea, prepara con una jeringa, le cambia la aguja a la jeringa y administra con otra aguja. Entonces esa también es otra de las técnicas, cambiar la aguja con la cual se va a realizar la punción. Porque si usted le administra la medicación con la misma aguja que preparó la medicación, también no es lo correcto. Ujú. Ah, ya, profe. Listo. Entonces, generalmente nuestro glúteo se va a dividir en 4 cuadrantes, ¿verdad? 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. En este cuadrante, el verdecito, es en donde yo voy a administrar la medicación. Yo generalmente suelo administrarlo más en la parte superior. De este, la parte superior. Igual de este, la parte superior. Por el motivo que les digo que a veces el nervio está muy para acá. Y al menos cuando ya me dicen que sienten un dolor muy insoportable, es una alerta. También hay personas que tienen problemas de circulación sanguínea o tienen problemas de que comienzan a hacerse como estrías, pero unas estrías muy gruesas. En esas zonas también hay que tener cuidado porque el medicamento se encapsula y no se absorbe. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Como dijimos, el ángulo de punción va a ser de 90 grados. ¿Qué más? ¿Cuáles son las ventajas? Permite inyectar sustancias levemente irritantes y líquidos oleosos con actividad más lenta y sostenida. Un líquido oleoso generalmente son los anticonceptivos. Esos vienen en una textura generalmente aceitosa y la absorción va a ser segura. ¿Cuáles son las desventajas que esta vía puede presentar? Que al inyectar líquidos oleosos se puede provocar embolismo pulmonar. ¿Qué es un embolismo pulmonar? Generalmente el medicamento viaja como decirles, en una envoltura circular encapsulado y va directamente al pulmón. Entonces sí puede causar un problema, pero generalmente eso es cuando la persona en sí también tiene una reacción alérgica al medicamento. Ya puede la más común, la producción de abscesos locales. Eso sí hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Y cuando ya, en el caso de que ustedes hayan administrado la medicación y se le haya hecho la bolita a la persona, comúnmente que se le denomina así, hay que decirles que se realicen masajes con aceites generalmente, no aplastando muy fuerte, sino masajes circulares y poniendo también compresas frías. Y eso por unos 15 días hasta que el músculo se desinflame. ¿Por qué? Porque si no se realiza eso, puede causar que se realice un absceso. Y el absceso generalmente no solo se hace interno, sino comienza a frotar hacia afuera y ahí sí es un problema, porque en el caso de que no sea tratado con tiempo puede provocar un daño grave al paciente. Ya, la inyección en el nervio ciático puede producir parálisis y atrofia de los músculos en el miembro inferior. Sí, sí hay personas y se ha escuchado casos de que vulgarmente, como se dicen, quedan con renguera después de haber sido administrados una medicación en lo que es el glúteo. Entonces sí hay que tener bastante cuidado. Yo generalmente a los auxiliares o dependientes de farmacia que realizo capacitaciones, incluso a los dueños mismos, les digo, si no saben, mejor no se metan a administrar la medicación porque pueden, imagínense,
una multa o un problema de esos legales es muy grave. Si nosotros tenemos la seguridad y tenemos el conocimiento, lo hacemos. Y así también eh, nos podemos más ir al lado de un antiinflamatorio, como lo más común, ¿no? El neurobión, el doloneurobión, la bedoyecta, el neural. Ya también puede ser una anticonceptiva mensual, ya eso no puede causar, se podría decir, un efecto tan grave, pero administrar un antibiótico de manera incorrecta sí puede causar un mayor problema. Tenemos la intravenosa, que es la vía más rápida para la administración de un fármaco porque lo deposita directamente al torrente sanguíneo y evita alteraciones del mismo. Es muy útil en emergencias. El ritmo de administración puede ser regulado, al igual que la dosis, y la regulación de la concentración, evaluando frecuentemente las concentraciones plasmáticas. Esta vía es restringida a situaciones realmente necesarias. El empleo de fármacos en suspensión, soluciones oleosas, infusiones prolongadas o productos irritantes por esta vía están contraindicados debido al riesgo de embolia, ¿ya? Entonces, se pueden administrar líquidos y medicamentos a través de catéter, esto generalmente cuando nosotros colocamos un suero, ¿ya? También se puede administrar mediante jeringuillas en un ángulo de 25 grados. Yo sí he visto a veces que personas que quieren administrar medicación en lo que es una intravenosa, colocan la jeringuilla muy como que en un ángulo de 45, cerca de los 60 grados. Entonces, mucho cuidado, hay que ser en un ángulo de 25 grados. ¿Qué puede pasar si nosotros cambiamos el ángulo de administración, perforamos la vena, eh, causamos un hematoma? Generalmente se han visto que cuando están practicando, se va a cursos de colocación de sueros o colocación de medicación, en las prácticas, la mayoría de estudiantes tienen como que el brazo lleno de, como que moretones, es porque se perforan las venas y los pequeños vasos sanguíneos que nosotros tenemos. Por eso hay que tener un poquito de precaución. La colocación generalmente de lo que son sueros igual, o sea, si el catéter no está en lo que es el conducto de la vena, no se va a infiltrar. Imagínense, si ven que en esta imagen que está aquí, nosotros tenemos el catéter, ¿no? El catéter está ubicado en el conducto de la vena. Digamos que el catéter quede fuera de esto. ¿Qué va a pasar? Se va a comenzar esto a llenar de líquido. Y si han visto que se comienza como que a hinchar el miembro donde está colocado la vía, es porque este catéter no está en este conducto, sino está afuera, en este espacio. Y ahí es cuando se comienza a hinchar, 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 y ya dicen se infiltró la vía. No es que se infiltró, está mal colocada y obviamente ya el medicamento no se está absorbiendo en lo que es la sangre, sino en las capas de la piel. Ya, entonces aquí pueden ver este es cuando es un catéter y este cuando se utiliza un émbolo en una jeringa, generalmente se hace en un ángulo de 25 grados y toda medicación debe ser administrada lentamente. ¿Por qué lentamente? Por la acción rápida que esta tiene. Entonces, yo generalmente intravenoso no aplico medicación, no aplico, es un poco más complicado, incluso pueden desarrollar una reacción alérgica en el momento y yo qué hago en ese momento. Es un poco más complicado. Entonces, tener precaución si son vitaminas, igual, hay veces que las personas, como no tenemos el conocimiento, administran el complejo B, si han visto la presentación del Complexigem. Sí, pero Ya ese viene 10 ml, pero viene concentrado. Entonces, personas que no sabemos, administramos, cargamos los 10 ml y inyectamos. No, no es lo correcto. Hay que disolver 3 ml en unos 3 ml de solución salina. Ya, entonces mezclo el complejo B con la solución salina y ahí sí administro. En cambio, yo he visto que cogen los 10 ml y les cargan y administran todos los 10 ml. Y es un complejo B concentrado. Entonces, sí puede causar un efecto adverso. Ya, eso también tener mucho cuidado. Hay personas incluso que desarrollan alergias a la vitamina C. A mí me pasó, Jessica, dígame, Jessica. Hice una preguntita. Bueno, yo vi aquí en una comunidad que supuestamente un enfermero le inyectó a una tía mía Ajá.
aproximadamente creo que tiene 40 ya pico de años. Entonces ella estaba bien, le inyectó eso y es como que le dio resfriado, le dio vómito, le empezó a dar diarrea porque será. Ese es un efecto adverso al medicamento como tal. ¿Pero qué le inyecta? ¿Un medicamento o una vacuna? Era complejo B. Ya, ese es un efecto adverso al complejo B. La náusea es por la concentración del complejo B. Entonces, por eso les digo, a veces, bueno, como profesionales de la salud no nos debería pasar, pero nos pasa que nos equivocamos en la administración del medicamento. Yo he visto, incluso cuando a mis familiares, yo les llevo la medicación, digo ya, diga, él va a llamar a una enfermera para que administre la medicación, pero en el momento que están en la administración, yo siempre llamo, ¿y cómo le está administrando y cómo le va a preparar? Y les quieren preparar, como les digo, la ampolla del Complexigem, que es un complejo B concentrado, así, los 10 ml, cargarle en una ampolla y administrar. Primero que nada, una jeringuilla de 10 ml también a una vena, si es un poquito, le lacera, le lastima. Hasta 5 ml, mezclándole con la solución salina, ahí sí se puede administrar directo en la vena, porque la indicación o a veces la recomendación que nos dicen, preferible en suero, porque la administración es más lenta, es más segura y no tiene una complicación inmediata porque el medicamento está disuelto. Entonces, esa es la situación. Ya, entonces, ¿cuáles serían las principales ventajas de este tipo de administración? Tenemos sobre todo que evita el efecto de primer paso, así como el tiempo de espera a que se efectúe la absorción del medicamento. ¿Cuál era el efecto de primer paso? El efecto que se da a nivel de nuestro estómago. Permite infundir grandes cantidades de líquido y se puede aplicar sustancias irritantes para otras vías, además que nos permite administrar una concentración constante, esto sobre todo cuando son infusiones en sueros. Ya, desventajas, una vez introducido el medicamento no se puede retirar de la circulación, aumenta la probabilidad de reacciones adversas y con mayor intensidad, y es más complicada de realizar que otras vías, porque la canalización mismo, o sea, una persona que va a canalizar debe saber, debe tener el conocimiento, porque ahí comienzan las complicaciones de una laceración en lo que son las venas o una infiltración que comúnmente se conoce cuando no está el catéter en la vena, sino en la parte superficial y comienza a llenarse el líquido o la medicación fuera de lo que es el sistema circulatorio, que en este caso es la vena. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los 10 correctos. Déjenme ver, no se carga, se carga, se carga. Ya, déjenme, ya les coloco los 10 correctos. Vamos a tomarnos unos 5 minutitos, ¿ya? 5 minutitos nos vamos a tomar.
A ver, chicos, ¿me van a decir si pueden escuchar el audio? Sí, Lisa. En el contexto, la palabra correcto se refiere al conjunto de acciones que aplicamos durante la administración de medicamentos y que tienen como objetivo disminuir la ocurrencia de reacciones adversas no esperadas, mejorar la seguridad de los procesos y evitar complicaciones. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía Hernández Sánchez y hoy hablaremos de los 10 correctos para la administración de medicamentos. Pero antes de continuar, quiero darte primero las gracias por estar aquí y apoyar nuestro canal. Y segundo, hacerte una invitación muy especial y es que si todavía no estás suscrito, le des clic aquí en suscribirse y luego clic en la campanita para ser la primera persona en enterarse de nuestro próximo video. Vienen videos muy importantes, una a una las vías de administración de medicamentos en forma detallada. Hace varios años eran solo 5 correctos, ahora son un total de 10 y son de aplicación mundial. Aunque es importante tener en cuenta que de un país a otro puede variar uno o dos de ellos. Así que te invito de todas formas, después de ver este video, antes de aplicarlos, revisar los protocolos institucionales de tu lugar de trabajo o de tu lugar de estudio. Voy a contarles cuáles son teniendo en cuenta 3 protagonistas: el paciente, el medicamento y el personal de salud. Veamos primero los correctos relacionados con el paciente. Número 1. Paciente correcto. Por medio de manillas de identificación, tableros en cabeceras de cama, por medio del llamado y la comunicación verbal del paciente. Número 2. Vía correcta. Recuerda que si recibes una orden con la vía escrita de forma no legible o sabes que está errada, es tu responsabilidad no administrar ese medicamento hasta que se corrija la fórmula. Número 3. Historia farmacológica y de alergias. Implica indagar las posibles alergias para prevenir casos de shock anafiláctico. Es importante crear historia farmacológica con los medicamentos que se han administrado, los que se están administrando y los que se le administrarán en el futuro, con el objetivo de prevenir interacciones farmacológicas. Veamos ahora los correctos relacionados con el medicamento. Número 4. Medicamento correcto. Verificar el blister, caja, ampolla o donde esté contenido el medicamento que vamos a aplicar para confirmar nombre y concentración. Existen casas farmacéuticas que producen medicamentos diferentes con empaques muy parecidos o con nombres similares. Número 5. Dosis correcta. Verificar en la fórmula médica dosis y goteos a calcular. Número 6. Verificación de la fecha de vencimiento. Verificar esta fecha en el empaque. Es recomendable que sean semaforizados previamente también en la farmacia. Veamos por último los correctos relacionados contigo, conmigo y todos aquellos técnicos y profesionales que administran medicamentos. Número 7. Hora correcta. Administrar medicamentos respetando las horas de aplicación y las frecuencias según sea formulado. Número 8. Educar al paciente y su familia. Brindar educación sobre el medicamento, la acción terapéutica y las reacciones adversas. Número 9. Registrar. No olvidar los 3 yo. Yo preparo, yo administro, yo registro. Nunca delegamos alguna de estas 3 actividades. Recuerda que se registra inmediatamente después de administrar. Número 10. Vigilar reacciones adversas a medicamentos, las famosas RAM. Realizar seguimiento de las reacciones adversas que el paciente pueda presentar posterior a la administración del medicamento. Muy bien, y así llegamos al final de este video. Y Ya, entonces, como podemos observar, siempre vamos nosotros que tener que hacer un chequeo antes de lo que es la administración de un medicamento. Sobre todo para las personas que ya practiquen esto de colocar medicación a familiares o cuando uno tiene un negocio propio, a veces sí, o sea, realiza la administración de medicamentos bajo una prescripción médica ya prescrita
a domicilio o en el establecimiento mismo, que no es lo correcto, pero sí lo hacen. O sea, no voy a decir que no, porque sí lo hacen. Las farmacias independientes suelen trabajar de esa manera, pero sí hay que tener una precaución en cuanto a la forma de administrar el medicamento, ser un poco responsable en el hecho de que, o sea, es la vida de una persona. Entonces, no sé si tienen alguna duda de esta parte de aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Lisa, sí está claro. Ya, sobre las vías de administración, todo está claro. Las diferencias, cuál es la más rápida, todo lo tenemos claro. Dicen, y por lo general, ¿cuáles son las farmacias que ¿Tienen alguna aplican, duda? aplican directamente los medicamentos? No le escuché, ¿me puede repetir, por favor? Que cuáles son las farmacias que aplican directamente los medicamentos. Ninguna farmacia, según la normativa, está permitida aplicar medicación, pero hay farmacias que suelen trabajar de esa manera, sobre todo las farmacias que son independientes. En cualquier barrio o sector, yo pienso que sí debe haber una farmacia que trabaja de esa manera, pero tienen que, ustedes como profesionales de la salud, sobre todo ver si la persona está capacitada para aplicar medicación, si tiene un curso de, yo que sé, de enfermería, o es enfermero, o es médico, porque si hay farmacias que en el día trabaja el auxiliar o dependiente y en la noche llega el dueño, que generalmente suele ser médico o enfermero. Entonces, si es una persona que está capacitada, no habría un problema como tal. Ujú. Ah, Pero ya. de ahí, según el ARSA, la normativa del ARSA, en ningún establecimiento se puede aplicar medicación, en ningún establecimiento. Ujú. Entonces, cuando ustedes, si algún rato quieren emprender y tienen su negocio propio, sí tienen que tener bastante precaución. Más que todo, uno prepararse, tener el conocimiento y tener la seguridad. Jennifer está levantando la mano, dígame. Es una pregunta. Ahorita, Sí, como estamos hablando de vías, quería hacerle una consulta. Verá, yo vi un video en la cual le perforaban el hueso y quería saber, o sea, le estaba ingresando como un tipo de inyección. ¿Qué vía es esa? Disculpe, Lizy. ¿en la columna o en qué parte era? En la tibia. Ya, eso generalmente son cuando se realizan tipo de infiltraciones en lo que es el líquido de la rodilla, pero en vez de ir en la parte media, se podría decir, donde está el líquido intersticial, se van un poco más. Esas son como más o menos las tipos de vías que se utilizan cuando las mujeres van a tener una cesárea. Se utiliza en el líquido de la columna para poder anestesiar. Este tipo de vías es una vía, aquí está, está dentro de la clasificación de las vías inmediatas, directas o inyectables y sería la intraarticular. Intraarticular, si es a nivel de las rodillas. Ujú. Ya, Lizy, gracias. Intraóseo también puede ser. Ajá, están en esta tablita que ustedes encuentran al inicio de la clasificación de las vías de administración. Tenemos vías de administración directas o inyectables. Ahí vamos a encontrar la clasificación otras. Ahí está la intraarterial, la articular, la pleural, la peritoneal y la que me mencionó, la intraósea. Pero generalmente la que se realiza en lo que son las rodillas es la intraarticular, porque cuando hay personas que tienen problemas de desgaste, a veces les suelen hacer terapias con ozono o terapias con plasma para ayudar un poco a la regeneración del cartílago. Ya, tal vez tienen alguna otra pregunta. Dicen una pregunta. ¿Sí? Dicen, más o menos me supo entender que cuando le inyectan las vitaminas, tienen que inyectarle con algo más, porque dice que, bueno, una compañera más o menos decía que ella se había puesto una vitamina y le habían quemado la vena. Sí, eso pasa con la vitamina T. Ya, eso generalmente pasa con la vitamina C, es por ese motivo que se le diluye con solución salina o se la coloca, ¿cómo se llama?
en infusión, o sea, en suero, porque la vitamina C pura o sea, suele tener una reacción más que todo es también por la concentración que ésta tiene y también por el pH del medicamento. Entonces, lo que es más recomendable para evitar este tipo de efectos secundarios es una de dos, o coloco en infusión, en un suero, o coloco diluido el medicamento. O sea, es la concentración generalmente lo que a mí me va a causar un efecto adverso. Ujú. Igual, o sea, no solo la vitamina C, también y la vitamina C intramuscular es un poquito peligroso también. Es un poquito peligroso porque el músculo como que no absorbe este medicamento. No absorbe, no tiene una mayor absorción por la concentración mismo, y igual como también el pH del medicamento. Entonces, yo he visto que generalmente cuando les administran intramuscular, sí suele tener un efecto adverso, sí. Incluso que la persona comienza como a faltarle la respiración, el dolor causado en la zona de punción y como que una quemadura. No sé si alguna vez han sentido cuando el efecto que da cuando les pica un insecto, como que quema la zona y como que un líquido recorre toda la extremidad. Eso Sí, suele más sí. o menos, eso suele pasar con la vitamina C, por eso hay que tener un poco de precaución. Hay que tener bastante precaución y mejor administrarla, como lo digo, en infusión, en un suero, o si es en la vena diluida. Generalmente se diluye 50-50. Si es 50 del medicamento, también va 50 de la solución salina. Ajá. Sí, le dicen porque cuando se la pone intramuscular, eso como que pica. Sí, sí, Es sí. muy fuerte. Es muy La fuerte. constitución. Ujú. Ya, Evelyn, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Lizzy. Y en caso de la semin, ¿esa de ahí sí se la puede administrar así nomás o esa No, también? el Semin es el nombre comercial y el genérico es vitamina C, o sea, la Semin es la vitamina C. Porque yo sí la he aplicado, intravenosa, se la he aplicado Ujú. a casi la mayoría de mi familia y a ellos no les ha causado nada malo. Sí, pero sí hay que tener precaución porque no todos los organismos, ustedes saben, que actúan de la misma manera, y a veces nos confiamos de que tal vez yo ya lo administré de esta manera, pero no causó un efecto y va a llegar una persona que sí le causa un efecto. Hay que diluirle 50 de solución salina, 50 del medicamento, y la administración siempre tiene que ser lenta. Y si no, mejor en suero. Ajá. Ah, entonces cualquiera vitamina C siempre hay que diluir. Claro, al menos el megasemin ese es más concentrado, es. El semin normal es una ampolla más o menos de 10 ml, pero el megasemin ese es más concentrado, ese sí tener mucha precaución, es como el Complexigem, ese ya viene concentrado y hay que de ley diluir. Y incluso el Complexigem, como les dije, o sea, viene 10 ml. La preparación ideal es 3 ml con 5 de solución salina y mandar lento. O sea, la administración siempre tiene que ser lenta. Ujú. Pero vitamina C a nivel muscular, no, mejor no, hay que evitar eso. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ya, yo voy a hacer preguntas, ¿ya? Voy a hacerles preguntas. A ver, estas son las participaciones en clases de las que hemos estado hablando. También tienen una puntuación. Por favor, Urresta, Urresta está presente. Dígame, Lice. Ya. ¿Cuál es la principal diferencia entre la vía oral y sublingual? La oral es la que se traga y la otra es la que se pone debajo de la lengua.
Ya el tipo de administración sería una, pero una de las principales diferencias, ya, vamos a ayudarle, por favor, Velasco. Te puedo ayudar. Pues, que Sí, en profe, las la sublingual actúa más rápido que en la vía oral, Ya, ¿por qué actúa más rápido? por lo que tiene las mucosas maxilares. Ya, sí, muy bien. El tiempo de acción, esa es una de las principales diferencias, ¿no? El tiempo de acción. Ya, muy bien. Natalie Velasco. Por favor, Nancy. Nancy está ahí. Nancy, Nancy Chacha. ¿Está presente? Nancy Chacha no está. No, Eh, licencia. Aquí estoy. ya, ¿sí está presente? Sí, aquí está. Ya. Eh, por favor, vamos a dar una diferencia entre la vía tópica y la vía subcutánea. ¿Cuál sería la principal diferencia entre una vía tópica y una vía subcutánea? ¿Puedo responder yo? Esperemos un ratito, démosle un minutito a la compañera. Ya. ¿Cuál es la persona que quería participar? Yo, Licen, ¿cuál era la pregunta? La principal diferencia entre la vía tópica y la subcutánea. La tópica es la que podemos poner las cremas que a veces mandan los doctores, los dermatólogos, por ejemplo, y la subcutánea es la que va bajo la piel, la que se pone en el ombligo, por ejemplo, que era la insulina. Ahí se está confundiendo un poquito. ¿Quién más le ayuda entre la que Yo le hice, Yo, Ya, a ver, Yaritza. Ya. La tópica es como dijo que es sobre la piel Ajá. y la subcutánea es donde se pone entre las capas de la piel. Ya, esa generalmente, ¿qué fin tenía? A ver, ¿qué fin tenía la vía subcutánea? La subcutánea, cuando se pone bajo la piel, se forma como una bolita. Ya, esa generalmente, ¿para qué nos ayudaba? Mm, Para, tal vez puede ser verificar lo que es el tema de las alergias. No, a Cuando ver. una persona es alérgica. Sí, la intradérmica es la que generalmente nos va a ayudar a realizar una prueba de alergia, o sea, sería una acción no terapéutica y la subcutánea sí ya es una opción terapéutica. Ya, vamos chicos, vamos a hacer una tablita de resumen, más o menos vamos a ir elaborando así como lo que está de ventajas y desventajas, pero vamos a poner, por ejemplo, aquí las diferentes tipos de vías que tenemos. Y vamos a ir colocando, por ejemplo, si esta es de acción rápida, es de acción lenta. ¿Qué más podemos colocar? Vamos a colocar si va en un ángulo de 90 grados, de 45 grados, de 25, si va en la dermis, en la piel. Sí, vamos a ir colocando las principales diferencias de cada vía. Esa va a ser la tarea del día de hoy, ¿ya? Entonces tenemos la vía oral, tenemos la vía bucal, basándonos en esta tabla de clasificación que tenemos al inicio, ¿ya? Aquí tenemos vía oral, bucal, tópica, aérea.
rectal, intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica. Entonces vamos a ir nosotros haciendo una tablita de resumen en donde pongamos las principales características de cada vía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Características de los diferentes en activo, dijo, ¿no? Sí, las principales características de cada vía, las principales características que encontramos en cada vía, ya. Leí los mensajes, sí, sí les leí los mensajes, chicas, de pronto Nancy y María José que me mencionan de su conexión de internet. Yo voy a manejar, ya, entonces sí se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ¿o no? Sí, Lice. Sí. Ya, ¿sí pueden observar el PEA o le sale la presentación de las diapositivas? La presentación. Diapositiva sale, Lice. Ya, ya les voy a compartir el PEA, espérenme un momentito. Compartir. Definición, credenciales. Aquí está. Ya, ahí sí, veamos, sí, ahí está, ¿verdad? Listo. Entonces, en este PA, bueno, generalmente es el manejo como tal de la asignatura. Tenemos el objetivo, la descripción y lo que a nosotros nos interesa es la parte de la evaluación. Ya, entonces, siempre vamos a tener una evaluación de lo que son tareas, una evaluación de la participación en clase. También vamos a tener un porcentaje de lo que son lecciones y el examen final que vale 6 puntos. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a... Ya, aquí está. CD, que es el componente docente, el componente práctico experimental, el componente autónomo, que son las tareas que ustedes realizan, y el total. Ya, entonces nosotros vamos a revisar más o menos unos 10 temas son los que vamos a revisar. Vamos a revisar los fundamentos de la farmacología, que ya se revisó, los fundamentos, conceptos básicos de farmacología, eh, las vías de administración. Yo le hice un pequeño cambio aquí porque para nosotros saber la nomenclatura de los fármacos, primerito tenemos que saber las vías de administración. De ahí vamos a estudiar un poco de las formas farmacéuticas. Vamos a estudiar la farmacocinética y farmacodinámica como tal, en que eso es muy importante para saber cómo los fármacos se absorben dentro de nuestro organismo. Y de ahí nos vamos a ir a lo que es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Entonces yo les voy a poner un link en el aula virtual cuando ya estemos llegando a esta clase para que ustedes sigan revisando cómo es el cuadro nacional. Este Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos es creado por la Agencia de Regulación de Medicamentos, lo que es el ARSA. Entonces, esta se actualiza generalmente cada 3 años y les voy a poner la última revisión. Y es de aquí donde se basa todos los medicamentos que se distribuyen a nivel del Ecuador. Generalmente, si un medicamento no está dentro del cuadro nacional, es un poquito complicado conseguirlo en nuestro país, porque son los medicamentos que se, se crean aquí en el país y también, bueno, se compran de otros países. Y ya si es que no está dentro de este cuadro, es complicado obtenerlos. Y es como generalmente se distribuye una farmacia como tal. Una farmacia, generalmente ustedes van a encontrar la distribución o es lo que se debería hacer de acuerdo al cuadro nacional. Entonces nosotros cuando ya revisemos eso, vamos a ver que existen diferentes grupos terapéuticos. Entonces, de acuerdo al grupo, ahí vamos clasificando el medicamento como tal. Y para una farmacia es más fácil porque ustedes dicen, ah, ya, este es el grupo gastrointestinal, entonces aquí voy a encontrar todo lo que tenga que ver con trastornos relacionados al sistema digestivo. El grupo R, todo lo que tenga que ver con el aparato respiratorio. Y así vamos a ir viendo. Ya, y finalmente vamos a hacer un poquito de posología, cálculo de dosis generalmente cuando son niños, ¿no?
no llegan a la farmacia a veces y nos dicen, ayúdeme con un jarabe para la fiebre, pero ¿a qué dosis le puedo administrar? Entonces vamos a hacer un poquito también de cálculo de dosis. Eso, chicos. Entonces, como les digo, sí se va a evaluar lo que es las actividades autónomas, el componente docente, que en este caso son lecciones y también participaciones en clase, componente autónomo, que son las tareas que ustedes realicen, y el examen final. Si tienen alguna pregunta, duda, me la hacen saber, si no, ya para terminar la reunión. Dicen, eso de las participaciones equivale a una nota también, pero que de puntuación o nota principal también como el examen. Es una nota principal la participación en clase. Déjenme ver, yo tenía en mis apuntes, justamente en la inducción que a nosotros nos realizaron, nos mencionaban que es una nota como tal, que tenía un porcentaje, me parece que era de dos puntos. Yo mañana corroboro esa información, pero estoy segura que es de 2 puntos la participación en clase. 4 puntos me parece que es el trabajo de investigación también que tienen que realizar. 2 puntos las tareas, son 6. Y 4 puntos el examen. Y me parece que entre lo que son exámenes también se pueden tomar previas lecciones, o sea, no solo el examen final. Ujú. Bueno, eso también lo haríamos a disposición de criterios, por votación. Si queremos dar, yo qué sé, un examen de las primeras 5 clases y otro examen de las siguientes clases, o quieren todo reunido, acumulado, o sea, ya también depende de ustedes, pero eso lo decidimos el día de mañana. El examen ha de quedar planificado para el fin de semana en un horario en el que todos podamos acceder. Eso, chicos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Le hice yo una pregunta, por favor. Dígame. Disculpe que le moleste. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, ¿cuándo se actualizó? En el 2022 me parece que es la última actualización. Ah, ya le hice, gracias. Porque tenía uno del Ujú. 2019. No, sí hay otra que es más reciente. ¿Ya tienen alguna otra pregunta, tal vez? Dicen, las participaciones es cuando uno pregunta o usted los da la pregunta y participamos. Mm, sí puede ser una participación también cuando se realizan preguntas, pero generalmente también yo les tomo en cuenta las que yo hago preguntas y, por ejemplo, si me responden o no. En el caso, digamos, que su conexión no sea tan buena, ustedes me pueden escribir en el chat y decirme en ese momento que no pueden, o sea, no tienen una buena conexión a internet. Ya, ahorita vamos a tomar una asistencia rapidita para ya finalizar ya. Eh, Vamos, García, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Criollo, Presente, Cedeño, Evelyn, Presente, Lisa. Consa, Presente, Lisa. Consa Meneses, Presente, Lisa. ya. Cedeño Jennifer, Cedeño Jennifer, Cedeño Jennifer me parece que es la persona que me mencionaba que está con el niño mal de salud, con su pequeño mal de salud, ¿verdad? Sí, Licen. Sí, sí, es ella. Ya. Guamán Jennifer, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Urresta, Presente, Licen. ya. Listo. Fernando Cedeño, Presente, Lisa. Velasco Natalie, Presente. Palma Vargas, Presente, Licen. Granda Eni,
Ella es la chica del abuelito. Ah, ya, sí. Ah, ella es, ya, le he anotado mal. Reyes Mercedes. ¿Está presente Reyes Mercedes? No, ella sí no estaba presente al inicio tampoco. Ya. Jessica, Buenas noches, vicepresidente. ya. Yaritza Cuello, Presente, Licen. Nancy Chacha, Presente, Licen. ya. Melanie Chulca, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Y Cecilia. Cecilia, Cecilia Macho está presente. Ya, Cecilia Macho no está presente. Listo. Bueno, chicos, entonces el día de mañana nos vemos. Vamos, por favor, a prender la cámara para poder constatar sus asistencias. Las personas que puedan, por favor, ayúdenme en encendiendo la cámara. Vamos a encender la Ay, cámara, por Miss, favor. buenas noches. Perdón si no le escuché lo de la asistencia. Le saluda Aida Villa, por favor. Mm, ¿cómo se llama? Perdón. Aida Villa. Escríbame en el chat su nombre, por favor, porque no lo escucho muy bien. Ya. Ya, chicos, entonces yo ya les voy a cargar las... Aida Villa no le tengo registrado. ¿Es la primera clase o sí ingresó las otras dos clases? El lunes no ingresé, pero el martes ingresé que yo le dije de lo de la asistencia y usted me dijo que le escribiera en el chat, que por lo que todavía no podía ingresar la asistencia en la plataforma. Ya, porque al inicio no le nombré y justo estaba preguntando si había alguna otra persona, no le escuché tal vez. Y ahorita le registré ya. Ok, listo, gracias. Entonces, yo ya les subo las actividades que están pendientes y eso va a quedar igual para 8 días todo. Y el día de mañana vamos a decidir si es que deseamos dar una prueba acumulativa o queremos dar en partes, ¿ya? Igual les voy a dar los porcentajes exactos de los trabajos que se van a hacer. El proyecto final simplemente va a ser un caso clínico que se les va a plantear y ustedes tienen que ir resolviendo y eso vamos a ver si le hacemos en grupos la última clase. Ujú. Ya chicos, que tengan una bonita noche y nos vemos el día de mañana, por favor. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen.